Buenas a todos, qué gusto saludarles, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy. Yo soy Kevin Y Mirla, ¿cómo están? Bendiciones. y queremos agradecer a todas las personas que nos están acompañando, que nos están siguiendo en directo cada día en estas transmisiones, cuyo único objetivo es informar más acerca de la lección de escuela sabática. Ayer, Mirla, se han unido un montón de personas con el Qué vídeo. bonito cuando podemos así compartirnos, juntarnos para el estudio de la lección. Exactamente, con el vídeo que hicimos para explicar un poquito más a detalle de dónde surge el cuerno pequeño. Así que si quieres está muy conocer bueno. y todavía no has visto ese vídeo, pues te invitamos a que lo busques dentro de nuestro fanpage de Facebook. Y de paso, si tienen sus preguntas, desean analizar un poquito más el texto a profundidad, también pueden dejar allí su comentario y también vamos a poder con ustedes seguir estudiando a profundidad la lección de escuela sabática, que está buenísima. Transmitimos todas las mañanas, aproximadamente 7:30 de la mañana, hora peruana. Así que los que quieran participar en vivo, pues ya saben que pueden encontrarnos por este medio. Así es, amigos. Bienvenidos a las personas que nos están siguiendo en directo ahora mismo. Les invitamos a escribir sus comentarios, sus preguntas de la lección y vamos allá, Mirla. Vamos para allá. Vamos para allá. El título para hoy es Ataque al Santuario. El ataque al santuario, y lo tenemos aquí. ¿Qué dice, Mirla? Lee Daniel 8, 10 al 12. Ujú. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? Ya identificamos ayer el surgimiento del cuerno pequeño. Exacto. Ahora toca ver Lo que hace. qué es lo que él hace, que lo hace a él también muy diferente y muy fuerte, diríamos, ¿no? A ver, Daniel 8, 10 al 12. 8, 10 al 12. Vamos a abrir el texto aquí. A ver. Dice así, en español, ¿no? Vamos, aquí. Lee, Mirla. Y se engrandeció hacia el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Sí, Ahí bien. está, se engrandeció, echó el ejército del cielo por tierra y las pisoteó. 8, 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mirla. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es un poder, por lo que yo veo, completamente, o sea, tanto militar, que lo vimos ayer, pero también es un poder espiritual. Y desde el planeta Tierra ataca hacia el cielo, hacia asuntos que tienen que ver con el santuario, que tienen que ver con el continuo, que eran los sacrificios diarios que se hacían en el santuario de Israel terrenal. O sea, religioso, ¿no? dice pisotea y echa por tierra, ¿no? Echa por tierra la verdad. Me llama la atención mucho porque el texto afirma que prosperó, es decir, que logró muchos de sus cometidos, Así es. ¿no? Muchos de sus cometidos. Muy bien, vamos a ver cuál es la pregunta. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? Pues una actividad claramente de ataque hacia el cielo con implicancias espirituales, es decir, que tiene que ver directamente con asuntos de fe. Va en contra de la fe. Ujú. Eso prácticamente es lo que se Exacto. puede ver allí, ¿no? Y Porque esto echa por tierra, dice pisotea. pisotea. Esto se condice, esto se relaciona directamente con el cuerno pequeño, a quien hemos identificado con la fase también papal de Roma. Entonces, efectivamente, a través de la Iglesia Universal Apostólica Romana, universal en latín, en romano, es decir, se dice católico, la Iglesia Católica Apostólica Romana hizo todas estas actividades en contra de Dios y en contra de su santuario. Claro. Ujú. Queriendo cambiar también los tiempos y la ley, como dice en el capítulo 7, ¿no? Exactamente. Que es parte de ese echar por tierra, de ese pisotear. Es parte de ese echar por tierra. Exacto. Vamos a ver qué más nos dice la lección. Bueno, ya respondimos la pregunta. Muy bien. Lee esta parte, Mirla. Dice, en Daniel 8:10, el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel. Ujú. O sea, hacer su propio monumento, ¿no? Claro, claro. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento.
A él se lo llama huestes, ejércitos del cielo. Del Señor, gracias. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios cuya ciudadanía está en los cielos. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuello pequeño, que es lo que estábamos hablando, no hacia arriba, hacia el mismo Dios. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Claro, pues se puso en contra del pueblo de Dios, no queriendo que se vaya de la fe para las costumbres paganas, ¿no? Las tradiciones. Sí, e históricamente lo consiguió por el periodo de la Edad Media, que serían unos 1260 años según la profecía. Por eso el texto bíblico mismo dice que prosperó en su propósito de echar por tierra la verdad, de pisotear toda la verdad o parte de la verdad de Dios. Y así fue históricamente, Mirla. Así fue. Lo consiguió. Con la instauración del catolicismo en el Viejo Mundo, empezaron a gestarse una serie de enseñanzas que eran presentadas como si fueran verdad, pero no lo eran. Y no tenían tampoco base bíblica, ¿no? No tenían, de hecho, la Biblia había sido prohibida su lectura, y la manera de prohibirla fue que lo mantuvieron en una lengua desconocida para el común de la gente europea, es decir, en hebreo y en griego, y solo había una traducción en latín, la Vulgata Latina, que tradujo pues Jerónimo. Pero estaba prohibida su lectura. Prohibiendo la lectura de las escrituras, prohibiendo el estudio de la Biblia, es que podían abusar de la población. Y enseñar pues la mentira, porque si una persona pues no conoce la Biblia, no sabe la verdad bíblica, entonces se puede dejar engañar por cualquier enseñanza falsa, tradición, ¿no? Y la ve como si fuera una verdad, cuando en realidad no lo es. Entonces es fácil, cuando te ocultan la verdad, es fácil que te engañen. Exactamente. ¿No? Y eso pasó en esa época. Y una de las groserías, digamos, que logró hacer el Cuerno Pequeño, una de las cosas más terribles que logró instaurar fue la creencia de que la iglesia había sido facultada para perdonar pecados, administrando los bienes de Cristo y los bienes de los discípulos. Es decir, pasó de ser una salvación por la fe en Cristo a ser una salvación por las obras. Y eso fue terrible, Mirla, en la Edad Media, porque empezaba a cobrarse por el perdón del pecado, de los pecados. Cuando solamente a través de Jesús había perdón de pecados. Y eso fue lo que la iglesia primitiva pues enseñó en su momento, ¿no? Y mucho le costó poder. Y hablamos de cobrar, o sea, literalmente, de vender la salvación a través de documentos llamados bulas o indulgencias, las cuales tú tenías que pagar. Era terrible esa época, y no estamos haciendo una crítica al catolicismo, sino que usted lo puede buscar en los libros de historia. Claro. Usted lo puede buscar en Google. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hacía? Que si tú habías cometido un pecado, digamos, habías cometido adulterio, entonces tú tendrías que pedir perdón por esos pecados a un sacerdote, pero tenías que pagar dinero por haber pecado, ¿no? Y ese pago, digamos, el intercambio era, tú dabas dinero y te daban una bula firmada por el Papa, en el cual tú habías sido perdonado por ese pecado. Llegó a tanta langurria de los sacerdotes de la Edad Media, insisto, que empezaron a vender indulgencias por pecados adelantados. ¡Wow! O sea, si tú tenías planificado fornicar, digamos, o ser adúltero este fin de semana, tú podías anticiparte al pecado, ¿ok? Y podías comprar una indulgencia que te libere de ese pecado que vas a cometer. Ya eso demasiado ya. Era una especie de cheque en blanco que te permitía pecar a libertad. Wow. ¿No? Y las personas que no podrían pagar ese dinero, porque era dinero cuantioso, que se llevaban en arcas los inquisidores y los vendedores de indulgencia, pues tenías que hacer una larga y penosa penitencia para pedir perdón por tus pecados. En ese contexto es que surge Martín Lutero, como comúnmente se le conoce, con la Reforma Protestante. Y eso trae liberación a mucha gente, ¿no? Desde que ya no tengo que pagar, ya puedo ir a Dios de manera directa para poder ser perdonado. Históricamente este solo es un ápice, es una arista, es la punta del iceberg de las tremendas herejías que surgieron en el catolicismo a través de la historia. Tremendas, que si usted las revisa,
va a darse cuenta que realmente el cuerno pequeño prosperó, como dicen las escrituras. Imagínense, 1260 años, es un montón de tiempo. Es un montón milenio de tiempo. Y más. Ahora, el juicio que se ahí entabla... la verdad pues se olvida, ¿no? El juicio que se entabla después de que el cuerno pequeño abusa de los santos y de la palabra de Dios, realmente es un juicio que investiga al cuerno pequeño por 1260 años, como mínimo, y lo encuentra culpable. O sea, ya hasta está demostrado hasta el cansancio que esta fase del cuerno pequeño papal pues fue terrible e hizo cosas terribles, ¿no? Terribles. En la historia se puede corroborar, ¿no? Sería interesante ver algunos puntos de la historia. Si alguien lo desea, pues puede comentarlo para revisarlo más tarde, si se puede, ¿no? Si se puede, claro. Si es que ustedes quieren, amigos, pueden poner allí. Ok. Continuamos. Además, Daniel 8:11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el Mesías príncipe. Miguel vuestro príncipe, Miguel el gran príncipe. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión, claro. Jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote pues en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que ellos Justo intentaron tomar el lugar que le correspondía a Jesucristo como intercesor nuestro. Una vez que Cristo ascendió al cielo después de su muerte, Él se convirtió en nuestro intercesor ante el Padre. O sea que había que pedir perdón por nuestros pecados a Él y había que confiar en Él. Y hay todavía, ¿no? Claro, pero el cuerno pequeño lo que hizo fue desviar nuestra mirada del trabajo de Jesús por nosotros. Exacto. Y pasar a centrarla en pagar por el perdón de nuestros pecados, que serían en indulgencias o en penitencias. Y en usar al hombre como intermediario, cuando el hombre no lo puede hacer porque es pecador. Claro, todos somos pecadores, dice la Biblia. Porque había que confesar en el confesionario nuestros pecados delante de un sacerdote, y el sacerdote nos haría, o nos diría cuánto dinero pagar en la Edad Media, insisto, o nos diría cuántos rezos hacer o qué tipo de penitencia realizar, que es lo que hoy sigue practicándose. Claro, pero ya no hay que pagar en efectivo, simplemente te ponen a hacer alguna es una penitencia un poco más light, un poco más suave, porque ya no tienes que flagelarte ni subir unas escaleras de rodillas, sino que hoy nos mandan o les mandan a hacer rezos, ¿no? Claro. Tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, para expiar tus pecados. El sacrificio de Jesús no está en eso. De ese modo es que se engrandeció el cuerno pequeño contra el príncipe del que viene a cielo, ser Jesucristo. Amigos, solo Jesús es el intermediador entre Dios y el hombre. Solo a través de Él tú puedes encontrar el perdón de tus pecados. No tienes que ir a un hombre para poder confesarte. No tienes que decirle al hombre lo que hay en tu corazón. Solo a Dios, a Jesús, a través de Jesús, ¿no? Eso es lo que la Biblia enseña. Ríndete a Él, órale a Él, dile y Él te va a liberar. Exacto, eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña. Prácticamente el único camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. No necesita un intermediario, por más santo que sea o por más discípulo o apóstol de Jesús haya sido. Eso es lo que la Biblia enseña. Y hay personas que piensan que no pueden orar, no. Por ejemplo, ya esto es muy en paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia la gente piensa, no, en los líderes que oren, porque piensan que Dios lo va a escuchar más a ellos que a mí. No, hermano, está equivocado. Dios escucha a todos por igual. Dios no tiene, y escucha eso bien, acepción de persona. No hay ni rico, ni pobre, ni blanco, ni negro, ni chiquito, no hay nada de eso. Ni más santo que otro. Ni más santo que otro. Todos somos iguales ante Él. Usted, tanto como su primer anciano, como su líder de jóvenes, como su pastor, puede orar a Dios con total libertad y con total fe, y Él igual le va a escuchar a usted, hermano. No piense que Dios no le escucha. Dios sí le escucha porque Él le ama. Usted es su hijo también. ¿Ya? Muy bien. Así que órale a Dios y Él le va a escuchar. Lee esta parte, Mirla. Vamos a ver, cierro paréntesis, ¿ya? Daniel 8:11. El continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Eso ya parte del santuario, ¿no? Es a través de esos servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Qué bonito. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo
por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Que es lo que hablábamos. Que es lo que estábamos hablando, ¿ya? Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo, que es lo que estábamos ahorita conversando, lo mismito. Es que eso es lo más, entre otras cosas, hizo un montón de cosas, el celibato, la consubstanciación, la transubstanciación, la prohibición de la lectura de la Biblia, el crear sistemas de santidad como el monacato, el ascetismo, la vida ermitaña, etcétera. Un montón de cosas terribles, pero la más grande, el ataque más fuerte fue en asuntos de salvación. Es decir, nos colocó un intermediario entre Dios y nosotros, y un intermediario humano, y anuló la labor de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Como para que el hombre ya no vaya a Dios. Exactamente. Y viendo a un hombre pues con condiciones, la de pagar dinero por indulgencias o la de hacer una penitencia, un rezo o alguna cosa para expiar pues tus propios pecados, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pisoteo echó por tierra, ¿no? Sí. Dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, o sea, dice lo la consiguió. Claro, por 1260 años consiguió eso. Exacto. ¿No? Jesús afirma que Él es la verdad. Amén. Y también señala a la palabra de Dios como la verdad. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo autoridad de la Iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como norma suprema de ¿Qué es lo que fe. estábamos hablando? La tradición la pone como si fuera palabra de Dios, cuando no lo es. Exacto. No lo es. Exacto. Ahora, ¿qué es la tradición? Porque hay que explicar. Las personas piensan que tradición es algo que se hace a través de los años, y eso es verdad. O sea, uno ve el diccionario, eso es cierto. Que uno se acostumbra, ¿no? Y ya lo toma como eso está una bien. actividad habitual. Pero en el caso de la Iglesia Católica, cuando hablamos de tradición, no nos referimos a eso. En la Iglesia Católica, tradición significa las enseñanzas de los padres de la Iglesia y de los principales teólogos de la Iglesia Católica. Eso es tradición. Hay que hacer la diferencia. Tradición es lo que nosotros practicamos todos los días, etcétera, lo que se hace en las culturas, en los pueblos, en las ciudades. Pero para el catolicismo, tradición viene a ser todos esos libros que escribieron pues los principales teólogos de la Iglesia Católica. Dos de ellos notabilísimos vienen a ser San Agustín y Tomás de Aquino. Eso es tradición, a eso se refiere la lección cuando dice tradición católica. No a lo que uno hace tradicionalmente, sino a estos libros. Quiere decir que estos escritos pasaron a formar parte de la revelación de Dios junto con la Biblia para el universo católico romano. Para ellos, ¿no? Por eso es que cuando tú buscas en la Biblia, por ejemplo, la observancia, el día de reposo, y ves que es el sábado, y le intentas demostrar a un sacerdote, digamos, que el día de reposo es el sábado, él lo tiene claro que la Biblia dice eso, pero no se va a remitir a las escrituras, sino a los escritos de, en este caso, Tomás de Aquino, en los cuales hay un cambio del sábado al domingo, y ellos consideran estos escritos tan divinos, sagrados, como la misma escritura. Eso es tradición, hay que hacer la aclaración. Es más complejo entonces de lo que Claro, parece, ¿no? la tradición viene a ser todos esos 1260 años en el cual se forjaron las principales y más fuertes herejías. Otro ejemplo de ello viene a ser el infierno como lugar de tormento eterno. En las escrituras no existe, en el Nuevo Testamento como lugar de tormento eterno no existe. Pero ¿a qué se remite el catolicismo en cuanto al infierno? Pues a la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Y a partir de ahí ha creado toda una teología. Eso es tradición católica. Okay. No es que una actividad lo tomaron como habitual y se hizo con una costumbre. No es sino eso. Que ellos lo han fundamentado en escrito de personas notables de la época. Exactamente. De su mente, ¿no? Y así lo dicen ellos mismos, Esa es su manera de conseguir. Por eso si uno revisa en el país en donde usted esté, yo le invito, en el país donde usted esté, revise el pensum o los sílabos de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de su país y verá que un 10% es teología que se enseña, es decir, interpretación de la Biblia, y un 90% es filosofía escolástica. O sea que no salen teólogos, salen filósofos, teólogos escolásticos. ¿Y qué es escolasticismo? Es la unión
de las ideas bíblicas con las filosofías griegas y romanas. O sea, que sigue la filosofía tratando de unificar el pensamiento humano hasta ahorita. Hasta de ahora. una manera ya más sutil, ¿no? Es que es lo que la Biblia dice respecto a la cuarta bestia, ¿no? Y al cuerno pequeño. Viene a ser un resultado de la unión de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, junto con la romana, claro, mezclada con el cristianismo. En Apocalipsis se ve eso con la bestia, ¿no? En Apocalipsis 13. O sea, claro, todo eso es mezclado con el cristianismo. Entonces el resultado pues es, como dicen en dominicano, un sanyunyo. Un arroz con mango. Es un arroz con mango, es una mezcla extraña. Entonces, pero el fundamento para ellos viene a estar en las escrituras y en la tradición, pero la tradición es una amalgama de todo lo anterior. Son toda la bibliografía de los principales filósofos, teólogos católicos. Eso hay que tenerlo bien en clarito. Ahí se entiende mejor la historia. Claro. Interesante dato, ¿verdad? Si tienen sus preguntas, amigos, ustedes lo pueden dejar aquí en los comentarios para poder responder, ¿ya? Y si quieren profundizar un poquito más, así también. Gracias a las personas que están dándole like. Les animamos a transmitir, a compartir de una vez este video con sus amigos para que puedan conocer un poquito más de esto, los asuntos de la lección. Vamos a ver, hay parte ahora roja. Sí, parte roja. Vamos, Mirla. Ya dice, este estudio, o sea, todo lo que hemos visto, ¿qué debería decirnos acerca de cuán precioso e importante es realmente el conocimiento de la verdad bíblica en contraste con las tradiciones humanas? Exactamente. Amigo, la Biblia está por sobre todo. Mire, Satanás ha tratado de pisotear la palabra de Dios, de echarla por tierra, de desaparecerla, y hasta ahorita no ha podido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, es para siempre, dice, y hasta ahorita sigue vigente. En una época intentaron ocultarla, pero el Señor mandó a sus personas, su gente, que la volvieran a sacar a la luz. Murieron, sí, fueron sacrificados, sí, pero lo consiguieron. Y gracias a ellos tenemos la palabra de Dios ahorita a la mano, nosotros hoy día. Entonces tenemos que estar agradecidos, amigos, y valorar que tengamos esta verdad ante nosotros hoy día todavía. Y poder disfrutarla. Bíblicamente hablando, la gran derrota de Lucifer es que por 1260 años no pudo eliminar las escrituras. Ese es su gran fracaso. Y ahora su gran victoria consiste en que, habiendo Biblia, la gente no la conozca, no la lea, no la estudie. Entonces, hay que ser consecuentes con eso. La Biblia sobrevivió a un periodo largo de oscurantismo, un periodo largo de ataque, y ahora que la tenemos digital, la tenemos en aplicaciones, la tenemos en Google, la tenemos en las versiones que usted quiera digitales, la tenemos en hebreo, la tenemos en griego. Hemos hecho textos críticos del griego como la Nestle Aland hasta la 28ª edición y no la conocemos, no la entendemos bien, no la leemos. Esa es la gran tragedia. Estamos, creo que entretenidos con otras cosas y nuestros ojos, nuestra mente se ha desviado de lo que debería de estar, ¿no? De donde debería de estar. Definitivamente. Que es en Cristo, la palabra, ¿no? Definitivamente. Amigo, volvamos a la palabra, volvamos a la Biblia, volvamos a nuestro Dios, vamos a Jesús, volvamos. Por favor, volvamos. Quisiera hacer una aclaración. Miren, nosotros estamos hablando aquí de lo que la Biblia dice. Daniel dice que el cuerno pequeño pues hizo todas estas cosas y nosotros estamos repitiéndolas. Estos vídeos no deben ser usados como una forma de ataque o de crítica a las personas que son fieles al catolicismo. No. ¿Por qué? Porque no es la idea y porque Dios tiene ciertamente hijos allí. Personas que en su momento Dios va a llamar y ellos van a tomar una decisión respecto a ese llamado. Nuestra labor como creyentes y conocedores de estas profecías de Daniel no es la de atacar, la de hacer memes criticando, la de hacer comparaciones, la de insultar incluso, que se ve mucho en las redes sociales. Eso no refleja el carácter de Cristo en las personas. Nuestra misión es presentarles a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por ellos. Esa es la misión. Y luego con el tiempo ellos irán conociendo estos detalles de la profecía. Y entenderán y agradecerán, ¿no?, a Dios por haberlos rescatados. Así que no use la Biblia como si fuera un látigo o como si fuera una forma de atacar a las personas y de decirles yo estoy en lo correcto y tú estás mal. Eso no es cristiano, eso más bien es de Satanás, amigo.
Eso de no es verdad, no es cristiano. cristiano, que yo quiera de que mostrarle que yo sé y que el otro está mal y que yo no, eso tampoco no es cristiano. Ahora, recuerde que siempre, y tenga esa humildad, siempre va a haber alguien que sabe más que usted. Hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo, y yo lo tengo clarísimo en torno a las escrituras. Pero lo que yo tengo que hacer es que lo poco que puedo saber, compartir con los demás de manera amable. Recuerde que nuestro mensaje consiste en llevar a Jesucristo a las personas. Así es. No en atacarlas, ni herirlas, ni ofenderlas, porque eso no es de cristianos. Y todavía con alevosía lo hacen algunos. Ay, amigos, eso no es de Dios, ¿no? Es cierto. No es Gracias de Dios. Adán Castrejón por el me gusta. Gracias José John Castañeda, Elsa Díaz, Tadeo Patricio, Irmari Raúl. Gracias porque han estado conectados con nosotros durante esta transmisión. Ha sido un placer traerles la lección de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto de la lección, pues puede escribirla y nosotros seguramente la analizaremos. Y si hubiera personas que quisieran que expliquemos algunos detalles más en torno, históricamente hablando, en torno a lo que hizo el Cuerno Pequeño, O a la tradición. o a la tal vez. tradición, pues esta noche pues están invitados para poder dejar su comentario, darle me gusta al vídeo, compartir, y yo iremos juntos viendo si al hacer este vídeo pues llegará a más personas o no. Que Dios le bendiga pregunta, mucho. amigo, que Dios les bendiga y recuerden la palabra de Dios ante todo. Y Jesucristo es nuestro mediador. Así Vayamos es. a Él con total fe y confianza. Él Así nos va a es. escuchar porque nos ama. No necesitamos un intercesor humano. Jesucristo ya hizo todo lo que hacía falta para nosotros alcanzar la salvación. Y amemos a nuestro prójimo, amigos, no importando quién sea, de dónde sea. Gracias José Castañeda, le gustó mucho. Estamos en contacto, nos vemos mañana. Bendiciones. Hasta luego.